en las Olimpiadas, perdón, vemos cada vez que los atletas son más jóvenes. Cada vez vemos atletas casi que niños, adolescentes, que ya están compitiendo a un nivel de rendimiento muy alto, muy exigente, de mucha demanda, que obviamente tiene sus implicaciones, ¿no? Tiene sus implicaciones en todos los sentidos, físicas, biológicas y sobre todo de salud emocional, que es el tema que nos concierne. Dentro de estos casos está el caso de la gimnasia. En las gimnasias empezamos a ver jovencitas muy pequeñitas, 11, 12 años, que ya están a un nivel de rendimiento máximo, ¿no? Es más, las actuales medallistas son jovencitas. Y dentro de este caso, un caso muy estudiado es el de Simone Biles, que es una multimedallista, como tú dices. Tiene 41 medallas en total, entre Juegos Olímpicos y acontecimientos internacionales. Para muchos críticos, es la mejor, dicen que la mejor atleta del mundo, ¿no? Entonces, a ese grado de nivel ha llegado esta chica, esta Simone Biles, ¿no? Y bueno, pues como toda gimnasta, empezó muy pequeña. Empezó desde jovencita, desde adolescente, desde niña. La vieron unos entrenadores que fue ahí a visitar el centro de entrenamiento y vieron la habilidad que tenía, y entonces escribieron una carta a sus padres, que en este caso eran padres adoptivos. Ahorita vamos a comentar un poquito de los antecedentes porque es importante. Escribieron una carta que pues tenía muchas habilidades y que sería bueno que la inscribieran, ¿no?, en el equipo de entrenamiento para participar en la gimnasia. Es hija de unos padres que eran drogadictos, y por la misma adicción que tenían 4 hijos. No podían hacerse cargo de los 4 hijos, obviamente por la adicción, porque recaían constantemente, porque no podían darle las condiciones necesarias, ¿no?, para un sano desarrollo. Entonces, 2 hermanos se van con unos parientes y 2 hermanos los adopta la abuela materna. Uno de estos casos es Simone Biles. Entonces, los padres de Simone Biles realmente son sus abuelos maternos, pero la criaron realmente como una de sus hijas, ¿no? Y es un caso muy importante porque pues iba así como que despegando impresionantemente, ganando todo tipo de medallas. Todo el mundo pensó que iba a romper todos los récords posibles en gimnasia, y resulta que en Tokio, en las Olimpiadas de Tokio del 2020, tiene un colapso nervioso que le impide seguir adelante en las Olimpiadas y se retira. Y esto es un shock para críticos deportistas, para las noticias, para el Comité Olímpico. Se hace todo una serie se hace todo un show mediático, ¿no?, también a partir de este acontecimiento, por el retiro de esta gimnasta en Tokio 2020, en el que todo el mundo esperaba que fuera pues una de las favoritas, ¿no?, que fuera una de las favoritas y que rompiera tal vez los récords en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, se retira.
¿no? Y pues empieza el cuestionamiento de por qué se retira, de las razones y todo eso. En ese momento no se sabía nada, simplemente se ve cómo su entrenador la toma, ella toma sus cosas, se pone sus pants y se va, ¿no? Pues sí tiene muchas implicaciones, ¿no? El que haya sido adoptada ya implica pues algunas cuestiones emocionales, de salud mental, porque a veces estos niños no saben las razones que hay detrás o no están en edad de asimilar las verdaderas razones por las cuales se tienen que dar en adopción o tienen que eh, irse con otras familias, ¿no? En el caso de Biles, pues era la adicción de los papás, ¿no? Y muy probablemente esta adicción comenzó desde antes que concibieran a Simón. Entonces, pues no podemos saber bien si pues, los papás estaban consumiendo drogas en el momento de la concepción, y esto obviamente tiene implicaciones, como hablábamos ya, lo biológico afecta también. Y en la cuestión emocional, pues son niños que a veces pues sienten este tipo de pues, el por qué me dejó mi papá, por qué me abandonó, por qué no me quiso, por qué dejó que me fuera con mi abuela, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones que hay que trabajar, son situaciones que hay que trabajar con los niños o con las personas ya adultas, porque esto obviamente tiene implicaciones también en la vida adulta, no solo en la infancia de los niños. Si es la atención, como ya habíamos dicho, lo más temprano posible, mucho mejor, ¿no? Pero nunca es tarde y siempre hay formas de trabajarlo, de elaborarlo, de resignificar todo este proceso por el cual ha vivido el niño o la niña, y tiene resultados muy interesantes, ¿no? Muchas mujeres, muchos hombres han sanado de situaciones similares, otro tipo de situaciones traumáticas, complicadas, como en el caso de Simone Biles, ¿no? Que en el 2018 pues se abre, ya había todo detrás, ya había todo un movimiento en contra de la Federación Olímpica de los Estados Unidos y de la federación o grupo no sé cómo se llame, de atletismo, de gimnasia, perdón, ¿no? De gimnasia, por ciertas cuestiones que reveló Simone Biles en su momento, pero que ya había todo este movimiento detrás, como te decía. Y este acontecimiento fue el abuso sexual, ¿no? Y hablar de abuso sexual es un tema muy complicado, es uno de los traumas o una de las vivencias. A veces el término trauma puede sonar un poco fuerte, pero bueno, vamos a llamarle vivencias complicadas en la vida o que complican la vida y sobre todo la vida futura de la adolescencia, de la adultez, es el abuso sexual. Y entre más temprano sea el abuso sexual, más complicado. Entre más violento sea el abuso sexual, más complicado. Entre mayor sea la diferencia de edades entre la víctima o la superviviente, como se le llama ahora, entre la superviviente y el abusador o abusadora, también más complicado el caso. Entonces estamos hablando de un caso en el que Simone Biles se atreve, tiene la valentía de denunciar este abuso sexual por parte del doctor de la Federación
de gimnasia. Y este es el doctor Larry Nassar. Es un médico que las trataba, obviamente porque pues, las gimnastas necesitan rehabilitación, necesitan muchas veces, es muy frecuente que tengan lesiones, entonces necesitan fisioterapia y todo este tipo de cosas. Y este doctor Larry Nassar pues se dedicaba a eso. Y pues resultó ser que este doctor Larry Nassar pues es todo un caso. Se calcula que abusó sexualmente de, bueno, algunos dicen que cerca de 500 gimnastas, pero bueno, hay 256 que lo denunciaron como abusador sexual. Entonces es un caso en contra de 256 gimnastas, y estamos hablando de que estas gimnastas estaban entre los 12 15 años, algunas un poquito más grandes, pero no mucho más, ¿no? Entonces estamos hablando de abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia. Este médico, Larry Nassar, fue condenado a cadena perpetua, y pues estamos hablando aquí de un caso muy complicado de tratar, y no es nuestro tema en esta ocasión, pero estamos hablando ya de trastornos de la conducta social, de sociopatías, de psicopatías, ¿no? Temas muy complicados, porque abusaba de estas chicas de una manera muy sutil, se las ganaba en el entrenamiento, en los campos pues sí, en los lugares donde entrenan, que muchas veces eran ranchos que tenían las instalaciones adecuadas para entrenar, y era en estos ranchos de entrenamiento en donde abusaba de estas niñas. Y es que se las empezaba a ganar, les llevaba lo que les gustaba, les llevaba dulces escondidas, y poco a poco, y les decía que esos procedimientos que tenía que hacer con ellas, que eran necesarios para que sanaran o para que tuvieran un mejor rendimiento. Entonces muchas de ellas, pues estando tan pequeñas, estando solas, pues no se atrevían a hablarlo, no se atrevían a denunciarlo. Ni siquiera entendían qué era lo que estaba pasando y si era correcto inclusive lo que el doctor estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que este doctor fue condenado a cadena perpetua, y hace poco, no sé hace cuánto tiempo, pero hace algunos meses, tal vez un año, lo apuñalaron precisamente en la prisión, cosa que le pasa mucho a los reos que son abusadores de menores, ¿no? Por el daño que causa. Ahí les va, nomás no se me asusten. Pero la mayoría de estos abusos sexuales de menores se realizan en los núcleos familiares cercanos, primarios. Es decir, estamos hablando desde padres, tíos, abuelos, amigos cercanos. En este caso, bueno, era el doctor de la federación a quien le tenían toda la confianza. Entonces, normalmente son personas muy cercanas a la familia. Son raros los casos que vemos de abuso sexual infantil que son por otras cuestiones. En la mayoría de los casos, sí te puedo decir que es en el núcleo familiar cercano. Entonces, aquí no hay otra más que la prevención, el tener una buena comunicación con los niños, que los niños aprendan a respetar su sexualidad, sus partes íntimas, hablarles de que nadie puede tocar esas partes, que esas partes son importantes, que nadie les puede ofrecer nada a cambio
de este tipo de acciones y sobre todo no descuidar a los hijos, no dejarlos solos con personas con las que no tenemos 100% seguridad de que es una persona segura con la quien se puede quedar. La mayoría de estos casos sucede porque, bueno, se lo deja a la amiga y pues ahí para que lo cuide un ratito, a la niña, al niño, y yo al ratito regreso por ella, ¿no? Y resulta que tiene un hijo adolescente y pues este hijo adolescente tampoco entiende mucho de sexualidad y pues bueno, ha visto algunas escenas por ahí en la televisión y entonces repite lo que ve en la televisión con el niño, con la niña. Entonces no descuidar a los hijos, no dejarlos en lugares en los que no estamos 100% convencidos de que van a estar seguros, totalmente seguros.